Pues muy bien, estamos aquí en las entrevistas de vida, inauguramos esta serie de entrevistas que ya tenía ganas para compartir pues en primera persona, personas que ya viven de manera diferente, personas que ya están implementando desde mi punto de vista el nuevo paradigma y nos hace falta casos de gente que nos expliquen qué están haciendo en su vida, de qué manera están interpretando todos estos cambios que está habiendo en el mundo y en general, pues eso, que nos compartan también ese para qué mayor, esa filosofía de vida, pues que nos dé un poco de claridad en el nuevo camino y que nos ayude, pues eso, a ir implementando ciertas cosas en nuestra vida. Y obviamente Martín no podía faltar, es una persona que conocí hace 5 años, que a pesar de su juventud son ahora 35 años. Sí, 35 ya. Pues a pesar de tener 35 años, pues ya ha escrito varios libros, lleva un programa de radio en el que ha entrevistado a muchísimas personas que ya implementan este nuevo paradigma, es conferenciante internacional, se ha cambiado de Argentina ahora a Berlín, bueno, ha hecho un montón de cosas, conoce muchísimo a la generación millennial, que también se lo Mm. preguntaremos. Eso quería pues entrevistarlo hoy aquí para que lo tengáis, para que nos hable de esta economía del ser que yo conocía hace mucho tiempo a través de él y que para mí, pues eso, que me abrió también mucho los ojos en muchos sentidos y que pudierais ver en primera persona, pues que os hable de cómo vive en el día a día, cómo interpreta todos estos cambios y también qué cosas os puede compartir para que podáis empezar a implementar a partir de hoy. O sea que si te parece, Martín, empezamos por la parte de economía del ser. ¿Qué es esto de ¿Cómo no? economía del ser? Y bueno, pues ¿qué le quieres compartir a toda la gente en Mm. este sentido? Bueno, economía del ser es otra mirada sobre la economía que hace hincapié en el ser, digamos, en este significado que nos podemos dar como seres humanos, más allá de nuestra corporalidad, de nuestra personalidad, o sea, esa búsqueda interna, espiritual o de sentido del ser humano, cuando ocurre, no solo transforma a esa persona a nivel psicológico, sino que también va a transformar sus vínculos con los demás y su economía. Entonces, una economía del ser es una economía como resultado de este proceso conciencial, digamos, en las personas, donde, digamos, los efectos normales o que pasan a través de esta persona que empieza a replantearse el sentido es la búsqueda del talento, de qué es lo que vine a hacer a este mundo, ¿no? Cuando aparece esta pregunta de cuál es mi propósito de vida, qué es lo que vine a hacer, a partir de allí empieza el planteamiento de una economía del ser. O sea, una persona que está en esa situación y que no solo está en esa situación, sino que ha dado un paso más y ha transformado su vida, eso implica una economía del ser, que es desde cada persona, pero obviamente podríamos pensar qué pasaría en la sociedad si cada persona tuviera ese proceso. Sería un ejercicio en este momento de imaginación y de hipótesis, pero totalmente posible, sabiendo que esto está ocurriendo a nivel individual y en muchas personas y hay una especie de búsqueda general de una economía de estas características. Ujú. Tú en este camino del propósito has pasado también por diferentes etapas, pues eso, Mm. empezaste estudiando de contador, después empezaste con el tema de esa indagación interior. Mm. ¿Cómo se destapó en ti todo este autodescubrimiento hasta llegar a día de hoy? Bueno, fue un proceso paulatino, o sea, comenzó en 2008, o sea, ya hace 12 años, a dos años antes de graduarme de contador, o sea, contador en Argentina, creo que es para España es contable, en Argentina es una fusión de administración de empresas, contabilidad, finanzas, es una carrera larga, porque somos un país complicado de impuestos y demás. Entonces, estaba 2 años de recibirme, de graduarme, y tuve una crisis de que dedicarme a lo que había estudiado. Me costó terminar la carrera, varios me decían de que, bueno, hiciste todo el esfuerzo de llegar hasta acá, porque no la terminas. Me recibí, terminé la carrera, y después simultáneamente había empezado mi camino de meditación, de observación, de autoobservación, y a partir de allí es como que durante esos 2 años que me costó terminar la carrera, tuve dos mundos, un mundo interno de búsqueda interior, un mundo donde buscaba la paz, donde buscaba otras formas de vínculos con los demás, y un mundo Ujú. económico vinculado a lo que había aprendido, a la escasez, al paradigma de la escasez, a la competencia, y que no se juntaban con ese mundo interno que estaba aflorando dentro mío. O sea, de alguna manera, esto que es la economía del ser, como decía, empieza con una búsqueda de autoconocimiento del ser, y por otro lado, en mi caso se dio el ejemplo justo que estudié una carrera de las ciencias económicas,
que me implicaba ver ese paradigma tan duro de mecanicista, donde estudiamos una especie de dogma como si fuera una religión que tenemos que aceptar y de alguna manera te termina transformando tu psicología, porque uno lo acepta y termina buscando comportarse de ese modo. Entonces, yo creo que las profesiones de ciencias económicas son más duras que, o sea, la gente normal vive bajo la teoría de la escasez y quienes estudiamos ciencias económicas es como que nos ponemos el chip al doble que una persona común. Entonces, uno después tiene que hacer un trabajo y después descubrí que había muchos otros contadores y profesionales de ciencias económicas que habían tenido fuertes crisis. Y fue allí que, bueno, ahí inicié ese camino y obviamente en 2010, cuando me formo, intento ejercer la profesión, empecé asesorando pequeñas empresas, quería ese camino, pequeños ahorristas también en inversiones. Todavía no sabía muy bien qué quería, pero quería asesorar y acompañar procesos a empresas y emprendedores, ¿no? Empresas pequeñas. Bueno, en ese avanzar también me volví un crítico de lo que había estudiado, o sea, de golpe tuve una primera inspiración que fue una crítica a la economía de la escasez, a la economía de la mezquindad de alguna manera, y fue una economía basada en el DAR, que le llamé economía cósmica en ese momento. Fue mi primera reflexión para ingresar a este terreno que hoy sería economía del ser, que después me fue llevando a través de otro libro, que fue Economía Consciente, a través de conferencias, de talleres, me fue llevando a evolucionar el pensamiento, a poder desarrollar más argumentos, porque la gente me pedía argumentos, y después no solo argumentos, me pedía métodos, o sea, para aplicar a la vida cotidiana. Entonces, economía del ser fue ya una especie de filosofía, es una metodología, es una filosofía donde se pueden aplicar métodos a la vida de las personas. Entonces, ya llegado ese momento, fue fruto, de alguna manera, me volví emprendedor de conocimiento, es decir, las personas me pedían no solo charlas, decía, qué lindo lo que decís, pero me gustaría aplicarlo a mi vida. Entonces, de alguna manera me estaban pidiendo que las acompañe desde el coaching o desde talleres a realizar esos cambios. Entonces fui, a partir de esas teorías, llegando a la economía del ser. Wow. Y en este camino, ¿qué cosas te han servido para ti han sido como más útiles y que has aplicado en tu vida, que a día de hoy sigas aplicando y que puedas compartir con otras personas? Bueno, los pilares que comparten economía del ser, o sea, el principal es encontrar el talento, o sea, primero es apasionarse por algo, o sea, apasionarse no es algo que digo, ay, quiero apasionarme por, qué sé yo, tocar la guitarra, y de golpe no es que voy a poder elegir apasionarme por tocar la guitarra, sino que debo descubrir qué es aquello que a mí me apasiona, y cada ser humano tiene sus tesoros adentro porque naturalmente nos inclinamos hacia ciertas actividades, y entonces ese es el primer paso. Ese paso tiene que ver con el autodescubrimiento, con el autoconocimiento. Ahí está el ser, ¿no? Porque también cuando puedo expresar aquello que me es natural, el ser se expresa en mí, o sea, a través de esa energía del entusiasmo, a través de esas ganas de estar vivos, de esa pulsión de vida. Ahora, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es preguntarnos, y ahí viene la economía, ¿no? Porque hasta este punto es un punto de autoconocimiento, desarrollo interno, puede ser que descubra un nuevo hobby, digamos que de golpe tenga más vitalidad, o sea, hasta el punto de apasionarse por algo. Hay muchos beneficios terapéuticos, digamos, podemos hablar incluso de una persona depresiva, yo estaba depresivo y salí de la depresión de esta manera. O sea, el primer paso tiene que ver con una parte psicológica, terapéutica, que es reconectarse con la pulsión de vida, con el eros, reconectarse con la vitalidad, con la motivación de vivir, o sea, tener un sentido. Y el segundo punto, ahí sí ya es un punto que nos conecta con la autorrealización y con la economía, que es qué puedo hacer de útil para los demás desde este lugar. O sea, ahora que descubro que me apasiona esto, ¿qué puedo hacer de útil para los demás? Pero obviamente no es tan matemática esta fórmula, no es que cada persona vamos a lograr que pase de algo que le apasiona a rápido convertirlo en emprendimiento, convertirlo en una profesión, porque hay muchos casos y tenemos que analizar cada caso individual. Y yo esto lo hablo mucho con Emilio Carrillo, que también lo reconozco como una especie de par, pero un par como un hermano mayor. Emilio Carrillo somos amigos, él es ahí de Tus Pagos, ahí de España. Y bueno, y con Emilio, él dice, y me gustó como decía, una hipótesis A y una hipótesis B. En una hipótesis A podemos ver a personas que no están dedicadas a su talento,
trabajan de algo, o sea, el dinero les proviene de una actividad que no es su talento principal. Puede ser algún talento secundario, o sea, puede ser de que le dé algo de motivación, pero casi no mucha, y esa persona de golpe puede abrir una segunda ventana en su vida que sea conectarse con algo que le apasiona. No importa que no le dé dinero, porque te vuelvo a decir que el motivo principal es terapéutico, en principio. Entonces, en esta hipótesis A, la recomendación a este estilo de personas que trabaja algo que les da dinero, les da comodidad, les da cierto estatus de vida que no quieren dejar, o que les conviene mantener durante un periodo, abrir esta ventana de empezar a conectarse con un talento. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Puede ser un hobby que empieza a crecer, les va a traer mucha motivación, mucha vitalidad, y eso se va a derramar incluso al área del trabajo. Entonces, en este primer caso, estamos, o sea, es como que tiramos para allá, como en el billar, y la pelota rebota para el otro lado, si termina impactando en la vida laboral y económica. A largo plazo sería muy bueno que podamos ir hacia la hipótesis B, pero esto podría ser un caso de transición, y vamos a la hipótesis B, que es alguien que sí está dedicado a su talento tiene que ver con su estilo de vida principal, con su trabajo o su generación de ingresos. Bueno, en este caso, y ahí Emilio Carrillo siempre da esa salvedad, que el caso de él tiene su ingreso principal, que él trabaja en la Diputación de Sevilla, y por fuera él da conferencias y demás, y muchos lo criticaban, le decían, bueno, ¿por qué no cobras las conferencias? Dice, porque no quiero. O sea, él le hace bien compartir las conferencias gratuitas, y él tiene su ingreso desde un trabajo, y que él llama que es como una especie de beca. Él está financiado por ese trabajo que también representa algunos de sus talentos, como los talentos de liderazgo, de comandar gente, pero lo que más energía le da son esas conferencias, que le da tanta energía que tiene energía para hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, ahora podríamos preguntarme por qué no deja y se dedica a hacer solo las conferencias. Podríamos hacer esa pregunta para Emilio Carrillo y preguntarnos para cualquier persona, pero no es una fórmula matemática. Uno puede encontrar un estilo de vida que le haga bien a uno, pero podemos decir que Emilio Carrillo, teniendo un trabajo que no es su talento principal, pero sí es uno de sus talentos, y a su talento principal sacándole de manera secundaria como actividades no lucrativas, esa fórmula le sirve a él para estar motivado y para expresar el ser, para construir una economía del ser próspera, abundante. Tal vez uno diría, y sí, podría ser más próspero si le cobras €1 a cada uno de esos que te ven. Sí, seguramente de 10.000 que te vieron son 10.000 euros. Uno podría entrar pero justamente a esa persona no le interesa. Entonces sí podemos decir de que quien está conectado a su talento tiene mayor posibilidad de monetizar y generar prosperidad. Ahora bien, en esta hipótesis, en la hipótesis B, que hablamos con Emilio, que él dice que el problema cuando uno genera ingresos directamente con su talento, también es uno cargarle la presión a los talentos de generar dinero y resultados, y puede generar digamos, el efecto contrario. Entonces, a veces y esta es una parte espiritual, que es uno haciendo lo que le gusta puede terminar, digamos, estresado, porque está muy autoexigido, y eso que le apasiona termina también siendo un dolor de cabeza. Pero es una parte que nos obsesionamos, y yo me incluyo, que he caído muchas veces ahí. Por eso, al venir a Alemania, decidí hacer un poco como Emilio Carrillo, de sacarle un poco la presión a mis talentos. Entonces dije, porque uno puede probar o sea, acá quiero dar este ejemplo entre la hipótesis A y B. Yo venía más de la hipótesis B, ahora voy más a la hipótesis A, o sea, mis ingresos económicos están viniendo más por mi trabajo en Alemania, digamos, que también tiene que ver con mis talentos. O sea, no estoy haciendo algo que no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, lavar autos, que me parece aburrido. Mi papá me pedía que le lave el auto, me parecía lo más aburrido que hay sobre el planeta. Entonces, no estoy dedicado a hacer algo que me aburre. Hago cosas, o sea, comando gente en un grupo de oficinas, que ahora estoy de licencia por coronavirus, pero que tiene que ver con mis talentos comunicador, de liderazgo y demás. Ahora, mis talentos que tienen que ver con la escritura de libros, que tienen que ver con los workshops, que tienen que ver con las conferencias. Vine a Alemania y nadie me conoce acá. No es que estoy dando conferencias y viene gente, y además estamos en situación de coronavirus, de pandemia. Entonces, decidí pasarme a esta hipótesis A, y lo que puedo decirte, o sea, en resumen de esto, es que no hay una fórmula concreta entre dedicar nuestro talento y generar una monetización directa con el talento. Economía del ser no significa que uno al talento principal lo monetice directamente y se vuelva millonario. No, o sea, hay gente que va a desearse millonaria, hay gente que no, pero sí vamos a ver que en una economía del ser vamos a ser abundantes y prósperos. Significa que uno va a cubrir sus necesidades,
va a tener un poco más. O sea, o sea, yo estoy acá, estoy muy bien en Berlín, o sea, cubro mis necesidades, vivo económicamente bien, lo mismo estaba así en Argentina, porque estoy conectado al ser. Mi economía es una economía del ser, es una economía que disfruto, una economía que está ligada a mis talentos, es donde en mi estilo de vida expreso mis talentos. Entonces, aquí ya, cuando hablamos de economía del ser, ya nos diferenciamos lo monetizado de lo no monetizado. O sea, esa persona que entró en una búsqueda empieza a unir todo y su vida es un dar para la sociedad. Por una parte, hay un dar que tiene un contrato de trabajo que dice tantas horas y le pagan un salario, o por otro lado, es uno que tiene clientes y le cobra tanto a los clientes, o tiene productos en automático, en internet, digitales, automatizados que le generan ingresos, que yo los generó una vez y ahora simplemente ¿cómo se llama? Los monitorea. Así que bueno, ojalá yo llegue a un momento a eso también que me propongo, o sea, yo me propongo que estoy un paso atrás, mi idea es también hacer un paso hacia el emprendimiento digital, pero obviamente no he llegado a ser tan eficiente, pero eso no quita, como te digo, que es un camino complejo, subjetivo, y no es una fórmula aplicado a todos por igual. Sí hay elementos, que es como esto, conectarnos a nuestro talento, sí es un factor que implica estar en la economía del ser, y el darlo a la sociedad de alguna manera, sea gratis o rentado, hay que dar el talento. Me parece muy interesante esto que dices y ya lo están compartiendo incluso por aquí en los comentarios. Y también comparto mucho de esto de que, claro, cuando en la sociedad en la que estamos aún se da todo el poder al dinero, en función de todo lo que haces tiene que estar monetizado y si no consigues una fuerte monetización es que no tiene éxito, digamos. Entonces, claro, Exacto. la gente se carga de presión y lo deja a un lado y simplemente dice, bueno, me gusta hacer esto, pero como no me da dinero, pues mejor que no lo hago. Pero es que esa es la nueva economía, la economía del ser, la que te da la plenitud simplemente por hacer algo. Olvídate de la monetización, simplemente haz algo con lo que disfrutas y tú puedes estar ganando dinero con otra cosa y no es ni un fracaso ni muchísimo menos. Es como interpretación de la nueva economía, esta economía en la que tú haz lo que te apetece hacer, hay veces en las que ganas dinero con eso y hay otras veces en las que no. Pero como tú dices, a veces incluso es una presión, es como hago esto, me está dando dinero y ya me cargo de presión y ya no es algo que disfruto, es algo que me está como tensando demasiado. Entonces es muy, muy interesante que nos naturalicemos con estos nuevos términos que hasta ahora casi no se escuchaban por ahí adelante. Simplemente era, tú montas algo, tienes unos plazos, tienes unos ritmos y tienes que cumplir esto. Y si no lo cumples, venga fuera y dedícate a otra cosa. Es muy interesante esto que dices tú, eso. El balancear, no sentirte mal porque ahora estoy emprendiendo, a lo mejor o no estoy emprendiendo, estoy trabajando, pero que estoy haciendo en cada momento lo que quiero y sobre todo si tienes la capacidad económica o de habilidades de poder seguir ese camino, es que ya tienes como el poder, o sea, ese realmente es el poder. O sea, que en esto estoy como muy de acuerdo. ¿Y qué diferencias notas tú, por ejemplo? Sí. Sí, hasta ahí hablamos de una economía del ser. Obviamente que uno puede dar un paso más y hablar de la libertad financiera, por ejemplo, es decir, de uno quiere decir, bueno, además de estar conectado a mis talentos, quiero generar más ingresos financieros. Bueno, ahí le agregamos un plus. No necesariamente economía del ser implica que uno diga, quiero ganar, por ejemplo, $20,000 americanos por mes. Vamos a suponer que con tu talento estabas ganando normalmente de 1.000 a 2.000 o a 3.000, y eso te permitía vivir cómodamente. Pero ahora te querés desafiar. Ahora, economía del ser no implica, o sea, que todos tengamos que ganar tantos ceros por mes, sino implica uno estar conectado a su talento, uno estar vinculado con los demás de un lugar virtuoso, de un lugar que te hace crecer a vos y a los demás a través de la cooperación. Entonces, eso es economía del ser. Ahora, después podemos dar un paso y podemos decir, bueno, además de la economía del ser, quiero lograr una libertad financiera. Bueno, ahí vamos a otros pasos que no son los que yo más comparto, o sea, los que yo más transmito como comunicador, digo, que están buenos, pero no son para todos tampoco, porque no todos quieren ser emprendedores, no todos quieren tolerar el riesgo, o sea, no todos quieren ser empleados, como no todos quieren ser músicos. Entonces, también digo, porque muchos piensan, economía del ser significa ser millonario. No necesariamente. Como dice Emilio, y esto lo tomo también, esto es muy subjetivo, la cantidad de ceros que necesitas para vivir o de cosas materiales, porque, o sea, Emilio, por ejemplo, es una persona muy sencilla y uno lo vería que podría estar ganando millones y debe tener un ingreso normal, digamos, de clase media, y él dice, como dice San Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Entonces, depende de cada uno el nivel, pero yo lo que considero es que cuando uno está en la economía del ser, por lo menos va a generar para cubrir todo eso que necesita, lo vas a generar. Ahora, si además querés generar más, ahí sí, yo te recomendaría que además de economía del ser,
veas, digamos, teoría de libertad financiera, creo que vos manejás también en la parte de finanzas, ¿no? Padre rico, padre pobre, mente millonaria, o esta clase de libros ayuda mucho y este tipo de coaching. ¿Mm? Sí, exacto. Además, como dice ahora mismo Bea en los comentarios, cada uno tiene un camino y cada uno tiene que reconocerse. En vez de una mirada externa, que es el que teníamos hasta ahora en la economía, en general en la sociedad, es una mirada interna. ¿Qué me apetece hacer en cada momento y hacia dónde quiero caminar? La libertad financiera, como tú bien dices, tiene que llegar como consecuencia, no como un objetivo de tengo que renunciar a mi vida para conseguir aquello que al final muchas veces ni siquiera es un objetivo verdadero que tenemos. Y tú ahora en este camino que has hecho de Latinoamérica, Europa y sobre todo en este movimiento que se está desencadenando tan importante ahora, que nos engloba a todos, pero que obviamente pues, es un despertar de conciencia en diferentes aspectos, ¿qué grandes diferencias has notado de la parte que vienes tú de Latinoamérica ahora en Europa Central? Grandes diferencias. Bueno, yo aquí en Alemania puedo ver un país más estable, de algún momento de incertidumbre, que incluso para Alemania es un riesgo esa estabilidad, qué va a pasar con la economía. Estamos en un momento global donde hasta los países que funcionan bien están digamos, interviniendo la economía, sosteniendo el desempleo, sosteniendo las empresas para que no echen gente. Entonces, estamos en un momento donde justamente estamos un poco igualados a nivel internacional en ese sentido. No obstante, yo te puedo decir que de Argentina a Alemania, he notado a Argentina como si fuera una montaña rusa de emociones todo el tiempo, de subidas y bajadas de la economía, de la inflación, del dólar, donde ya nos hemos acostumbrado como si fuera algo normal, digamos, y yo realmente no, o sea, digo, no, quiero estar en un lugar, o sea, de alguna manera, como emprendedor que quiero apostar a un lugar, no quiero apostar a un lugar que sea como una montaña rusa, amo la Argentina, pero me cansó la montaña rusa, dije, bueno, quiero salirme un poco de la montaña rusa y quiero ir de visita, pero que digamos, mis relaciones económicas principales no dependan de un país donde la moneda sube o baja en función del presidente que suba. O sea, en eso creo que Argentina no es un país muy serio, y en Latinoamérica pasa un poco esto, que somos economías, obviamente, democracias nuevas, y donde hubo hasta hace muy poco tiempo dictaduras, o sea, hemos tenido un proceso o sea, democracias muy nuevas, y todavía no logramos una madurez de, por ejemplo, nuestras economías de seguir un sendero a largo plazo, lo cual puede dar una especie de más tranquilidad a la población. Bueno, todo esto igual está en duda porque hasta Europa, que tenía ciertas economías así de largo plazo, también están en duda esas economías como Alemania, digamos que diríamos Alemania ahora y los escandinavos, ¿no? Como esas economías estables de largo plazo. Y por ahí podríamos incluir a Holanda, Dinamarca, bueno, estos escandinavos así. Pero sí, mi mirada es esta, creo que Latinoamérica es tierra de desigualdades sociales, de economías inestables, donde no se ha logrado ciertas estabilidades, obviamente, que hay en Europa, que se considera el primer mundo. O sea, eso lo veo, y veo que todo está mucho más organizado. Aquí en Alemania, incluso Berlín, que sería lo más desorganizado de Alemania, es más organizado que Argentina, por ejemplo. O sea, en muchas cuestiones. Pero después, saliendo de eso, también quiero decir lo siguiente, que uno puede ser un emprendedor o puede estar en la economía del ser, esté en Argentina, esté en Alemania, esté en Japón, o sea, porque uno construye su red de vínculos. Yo también, estando en Argentina, construía mi prosperidad, mi abundancia, a veces caía la economía y yo generaba clientes. Me pasa, hablo con mi hermano está en Argentina, él es emprendedor, tiene un emprendimiento que inició en el fondo de mi casa vendiendo ensaladas a supermercados, lo hizo con mi primo, que mi primo renunció a su trabajo, y ahora tienen 15 empleados entre los dos. Y ellos van creciendo con su emprendimiento. Tengo muchos amigos emprendedores en Argentina, somos muy emprendedores, y por eso veo que incluso en Argentina, que la economía siempre baja igual, inventamos algo porque tenemos una suerte de creatividad, que la hay bastante en Latinoamérica, ¿no? Porque siempre también las crisis generan un otro sentido, digamos, que no pasa tanto en las economías tan estables. O sea, por ejemplo, en Finlandia, que es tan estable, o en Suecia, no hay tanto emprendedorismo como lo hay en Latinoamérica, porque a veces las mismas economías te llevan a que tengas que inventar algo, ¿no es cierto? Porque como no funciona, en cambio, cuando las economías funcionan muy bien, la población tiende en general a buscar trabajos estables porque hay, ¿no es cierto? Porque ahí funcionan bien. Entonces, siempre hay pros y contras en los dos lugares. No sé si un poco respondo a lo que querías preguntarme. Sí, sí, sí.
Y ahora, tú desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué crees que nos espera en Mm. estos movimientos que está habiendo ahora también tan potentes, incluso a nivel individual, a las personas que les dices que puede empezar a hacer para pues empezar a centrarse en su propósito o empezar como caminar hacia esta vida de autoconocimiento? Yo creo que estamos en un momento, digamos, muy especial, no soy el único que lo dice, o sea, que por un lado es negativo, que yo venía hablando, antes de hablar de la pandemia, hablaba ya de la cuarta revolución industrial, que es esta revolución donde se fusiona lo digital con la robótica, o sea, el proceso de robótica digamos que tiene que ver con la tercera revolución industrial iniciada en los años 70, empieza ya a destruir empleos en determinadas industrias, digamos como la automotriz, como industrias mecánicas en general, pero después esa robotización a través del software, a través de la digitalización, empezó a entrar a áreas donde empieza a reemplazar seres humanos en áreas de servicios, porque si pensamos, ¿dónde está ocupada la mayor parte de la población? Si antes el PBI en un momento era más agricultura, la agricultura empleaba casi al 20 o 30% de la población. Hoy la agricultura no emplea más del 3% o el 2%, y me quedo corto, de la población de un país. Y el PBI industrial, realmente el empleo industrial, sobre todo en Alemania, vamos a suponer que es un país muy industrial, no llega, no sé si llega al 20% del empleo. El resto es servicios. Entonces, cuando se empieza a robotizar el industrial, la parte industrial, ¿qué pasó? Se empezó a generar empleo en el área de servicios. Pero ahora el tema es también que desde la cuarta revolución industrial, iniciada en 2013, empezamos a robotizar el área de servicios, o sea, a través de algoritmos, digamos, softwares. Entonces, voy a dar simplemente algunos ejemplos de empleos que se van a destruir. El cajero del supermercado, muchos saben que pueden ir a la caja y pueden, digamos, cobrarse a sí mismos los productos, entonces tal vez no se eliminen de 20 cajeros, tal vez quede uno, ¿no es cierto? O de 10 quede uno. Después también uno puede ir a un restaurante y ya se empiezan a eliminar funciones. Antes el mozo venía y te preguntaba qué querías, ahora puede venir y te trae una tablet y vos elegís, pedís en la tablet y ya se elimina la función. O directamente no hay mozo, te acercás a la barra y apretás en la tablet, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, pagás con la tarjeta y simplemente recibís la comida. Y ahí se eliminó la función del mozo. Y así podemos ver un montón de empleos que se van a destruir y que la idea era que se van a destruir de aquí al 2025. Pero ¿qué pasó? Con la pandemia hubo una especie de catalizador o de aceleración de esta destrucción de empleo que iba a ser del 80% acá al 2025, se está produciendo ahora, de este 2020 al 2021, o sea, hemos acelerado el efecto de la cuarta revolución industrial. Esto es, obviamente, cuando pensamos en las otras revoluciones industriales, por ejemplo, cuando pasamos de la electricidad, digamos, a la revolución de la electricidad, hubo un momento que las ciudades eran iluminadas con velas. Entonces había mucho trabajo para la gente ligado a las velas. Imagínate cuánta gente vendía velas. Hoy vende velas a alguien porque le gusta practicar meditación o porque hace santería, pero porque es decorativa la vela. Pero antes la vela era algo como para iluminar las casas y las calles. Y había gente del Estado que iba a prender las velas de las calles. Entonces, no es que de un día para otro los vendedores de velas se quedaron sin trabajo, sino que pasaron como 20 años hasta que se quedaron sin trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y así se fue acortando la brecha. Lo mismo cuando aparece el teléfono. Pensemos en las operadoras, esa serie española de las operadoras del cable, que son trabajos que dejaron de existir, personas que tienen que intercomunicar con un teléfono, otro teléfono, digamos. Imaginemos cuántos empleos fueron quedando en el camino. O pensemos en el ascensor, ¿no? Que uno va en el ascensor y había una persona que tocaba un botón para subir. O sea, no tiene ningún sentido en un ascensor que haya una persona para apretar un botón. Y así muchos empleos que se fueron destruyendo tuvieron un proceso de años para ser reemplazados. Y esas personas tuvieron un tiempo para reinventarse, para estudiar otra cosa, para aprender otra profesión. ¿Qué está pasando en la cuarta revolución industrial? El tiempo es muy corto. O sea, lo estamos viendo con la pandemia, o sea, de alguna manera está acelerando este proceso. Y está acelerando de alguna manera, y acá genera una oportunidad, está generando el proceso de digitalización de la economía. En este sentido, nosotros desde la economía del ser, ¿qué proponemos? Que uno empiece a preguntarse desde su dones y talentos, ¿qué puede ofrecer con Internet? O sea, ¿qué puedo ofrecer? Y esto también, o sea, con estas tecnologías, ¿cómo puedo ayudar a otros con estos talentos, pero desde Internet? Y a veces la misma profesión que ya estabas realizando, como el ejemplo del psicólogo, por ejemplo, o un coach, estabas coachando en presencial, bueno,
agregada la versión videollamada. Obviamente parece un ejemplo muy tonto, pero pensemos que antes de la pandemia, cuántas personas solamente hacían presenciales y qué les frenaba a pasar a la modalidad online. Simplemente una restricción cultural, digamos, de resistencia a ese cambio tecnológico. Entonces, bueno, estamos en un contexto adverso de destrucción de empleo, con la ventaja de que los estados están interviniendo en las economías porque sería una catástrofe, obviamente, todo el mundo desempleado, imaginemos que obviamente es un cataclismo económico. Entonces, estamos en un contexto de que los estados pueden subvencionar a muchas personas y si muchos están en paro, yo les recomendaría que aprovechen a reinventarse, es un lugar duradero, es un lugar que puedan dar sus talentos y que más allá de la pandemia no lo puedan seguir dando con las tecnologías, ¿no? Con un smartphone como este. ¿Cómo puedo crear un producto o puedo crear un servicio que brinde a las personas a través de Internet con esto que me apasiona, que es lo que me gusta hacer? Si uno es entrenador deportivo, ¿cómo puede crear productos, no sé, videos, cursos, una comunidad online de que tenés hasta 10 personas que las acompañás, etcétera, ¿no? Y así cada uno en el rubro que le gusta, ¿no? Si es profesor de matemáticas, si es profesor de historia, si es un coach, si es un artista, etcétera, ¿no? Muy buena. Hablabas antes de tu amigo Emilio Carrillo, que habla mucho, ahora está de manera muy activa hablando de acciones concretas y de hecho él está, pues eso, colaborando mucho activamente para poder desarrollar, pues eso, una nueva apertura de conciencia y decirle a la gente que, pues eso, que estamos acostumbrados a quejarnos de ciertas cosas que no nos gustan, pero no tanto a actuar o a hacer ciertas cosas que realmente van en la dirección de lo que queremos. A nivel colaborativo, a nivel social o a nivel, pues eso, de este tejido colaborativo que hablábamos antes, ¿qué cosas tú animas a la gente a hacer para que pueda empezar a cambiar de mentalidad, para que pueda empezar a cambiar su realidad y que se encaminen ya en este tipo de vida que es posible, pero que a lo mejor muchas personas aún no se acaban de creer o bueno, que simplemente se creen que esto es algo momentáneo? ¿Qué tipo de acciones recomiendas o qué tipo de indicaciones les puedes dar? Pues eso, a nivel colaborativo, asociativo, humano. Mi recomendación es muy simple, es que se conecten con el dar. O sea, que den algo de utilidad a los demás y así sea gratuito. Algo puede empezar siendo gratuito, después crece y se vuelve un emprendimiento, pero el hecho del dar tu talento y dar algo útil a los demás es una revolución en sí misma. Y tengo un amigo con el cual, que él es nativo indígena de Argentina, tiene 65 años, se llama Indabor. Con él hablamos mucho, es una persona muy espiritual y llegamos, él desde un camino donde él no fue a la escuela, no se formó en la universidad y yo, digamos, con la especie de argumentos que utilizo para justificar lo que digo, los dos llegamos al mismo punto, que es el dar. Y él dice algo muy sencillo que me gustó como lo dijo, tan sencillo que se lo tomo, que el mundo no descubrió el dar. O sea, es una palabra que parece tan fácil, pero no hemos descubierto realmente lo que es el dar. Y entonces, cuando uno da, uno es el principal privilegiado. Entonces, que la revolución que podemos hacer ahora, porque y podemos pensar ahora en contexto de cuarentena, bueno, está bien que se han alivianado las cuarentenas, en Argentina se ha aumentado, por ejemplo, hay lugares que están habiendo nuevos casos y están poniendo más restricciones. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer si estoy encerrado en mi casa? Bueno, fíjate esta videollamada que estamos haciendo. Entonces, yo aquí en Berlín, por ejemplo, te cuento un ejemplo de acción que a mí se me ocurrió hacer porque tiene que ver con mis talentos, con lo que yo hago. Yo practico meditación hace 12 años. O sea, realmente mis cambios, yo a pesar de que comparto sobre economía del ser y demás, tengo más experiencia de meditación que de economía, parece que al momento, porque la reflexión de economía fue un subproducto de la meditación, de tener la mente clara. Y yo es algo que no sabía, yo me puse a meditar porque quería estar más calmo, para bajar el estrés. Yo no sabía que con la meditación me iban a venir ideas fabulosas, digamos, que a veces no sé ni si son mías. O sea, una mente en calma es una mente creativa también, es una mente de un filósofo en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían los filósofos yo cuando me proponía, quiero pensar y dije, mira, yo desde que estudio ciencias económicas, del 2003 al 2010, tenía una agenda electrónica que me acuerdo que en una nota me escribí me escribí así, mira, pensar y reflexionar sobre el capitalismo. Me había escrito eso desde que ingresé a la carrera. Y te voy a decir que en 7 años no se me cayó una idea. ¿No? O sea, lo quería pensar desde la mente. No se me ocurría ninguna idea porque solamente me entraba lo que veía,
lo que me enseñaban, y si no era lo que aprendía en la economía, era la versión marxista del comunismo, y no se me caía ninguna idea. A partir de que empiezo a meditar, mi mente es como que se abrió, no sé, es como que me pasa algo para mí le pasa a Emilio Carrillo, obviamente, y le pasa más que a mí, porque está muy conectado, Emilio. Y entonces te volvemos una especie de, vamos, si querés decirlo místico, una especie de canal de ideas que por ahí no son tuyas. Si pintás cuadros, te vienen cuadros, si haces música, te viene música. Si usás la comunicación como yo, te vienen ideas que las puedes transmitir. Ahora, y si querés verlo de un lugar más digamos, no tan místico, te volvés más creativo. O sea, tenés ideas que antes no se te ocurrían. Bueno, entonces yo con la meditación, que es algo que no lo compartía per se, sino que yo no me ponía a hablar de meditación en las charlas, sino que lo aconsejaba como algo que hace bien. Y me junté con unos amigos de acá y dijimos, vamos a compartir meditación en Berlín. O sea, es algo que a mí me hace bien cuando veo que las personas pueden lograr estados, bajar el estrés, pueden conectarse con ellos mismos, me hace muy bien. Entonces ahí iniciamos una iniciativa que se llama Berlin Meditates, en inglés, Berlín Medita, con un amigo holandés y un amigo español argentino, y estamos realizando todos los jueves una meditación en inglés en un parque muy lindo de la ciudad que se llama Treptower Park, y transmitimos en Facebook en vivo. Como podemos reunirnos porque nos permite, lo hacemos ahí. Si no, no podríamos reunirlo, lo haríamos solamente online, pero también lo hacemos online, en un grupo de Facebook que se llama Berlin Meditates. Y estamos buscando ahora un espacio digamos, para el invierno, porque por ahora el clima está espectacular, pero cuando empiece a hacer frío vamos a tener un espacio. Lo hacemos a donaciones voluntarias, no recibimos salario, lo hacemos como una iniciativa de colaboración. Te estoy dando un solo ejemplo. Y obviamente que a cada uno se le puede ocurrir una idea, no todos tienen que generar un grupo de meditación, porque por ahí a algunos no les gusta la meditación, pero todos cuando sabemos o cuando nos apasiona algo y sabemos hacerlo, el gusto de hacerlo es uno, pero el compartirlo es el doble de gratificante. Entonces uno es el principal privilegiado de poder compartir. Yo, por ejemplo, en ese grupo de meditación, a veces guío yo, a veces guía Lawrence, a veces guía Christian, lo disfruto siempre, y me hace muy bien ver cómo las personas les hace bien este granito de arena que estamos dando en Berlín. Y tenemos proyectos ambiciosos, queremos generar expos de conciencia en Berlín, queremos traerlo al Dalai Lama, queremos hacer cosas locas, pero bueno, por ahora estamos en chiquito en un grupo de meditación. Qué bonito, este tipo de cosas está muy chulas porque ya empiezan otra vez desde dentro, lo que hablábamos antes. Simplemente de hacer algo por disfrutar, que al final puedas compartir con más personas, que llegues, pero no por la finalidad de llegar, sino que al final eso ves que la cosa va creciendo y que algo que a ti te apetece hacer, que lo puedes compartir con más personas, creo que ya es un disfrute increíble. Y ese creo que es el nuevo camino en el que nos tenemos que centrar, dejar de buscar cosas fuera para meter hacia adentro y empezar a sacar de dentro. Yo, esta parte que decías de espiritual, la comparto 100%. Nosotros, de hecho, estos últimos meses que estamos aquí en Tailandia, pues hemos descubierto un camino mucho más hacia el interior. También hemos tenido nuestras montañas rusas de emocionales, pero hemos descubierto esa parte interior que es tan potente, que es realmente la fuerza y esa conexión con la vida, con tus guías, con cómo se quiera llamar, pero yo creo 100% en esta parte, y es desde ahí donde podemos crear otro mundo diferente y sobre todo que nuestro día a día sea diferente, porque yo, por ejemplo, soy mucho más novato que tú en las meditaciones, pero sí que reconozco que son tremendamente poderosos, porque al final no estás buscando fuera algo que te dé como una fórmula mágica, simplemente la encuentras dentro de ti, que ya la tenías, Exacto. pero es como la estás reconociendo. Y es un camino que es gratuito, que simplemente tienes que dedicar tiempo y depende de ti. O sea, no hay límites, digamos. Y algo que me di cuenta, mira, algo muy sencillo, como si fuera un emprendedor social en este caso, que hay mucha gente que medita, pero ¿qué pasa? Es como a veces ir al gimnasio, uno dice, ay, tengo fiaca de ir al gimnasio, pero cuando te vas a decir, qué bueno que fui al gimnasio. Y lo mismo pasa con la meditación, que uno dice, medito, pero estoy como que no, perezoso y no medito. Entonces uno dice, quiero un grupo de meditación para que te dé motivación. Y montones podrían decir, organizo un grupo de meditación y, como decir, organizo un grupo de lectura. Ahí se me ocurren ideas como que la gente pueda hacer un grupo de lectura, si te gusta. Hay cosas tan sencillas que podemos ofrecer y que no por ello, o sea, dejan de ser, digamos, acciones grandiosas. Muchas de las grandes acciones del mundo comienzan por una acción tan sencilla como un grupo de lectura. Te voy a dar un ejemplo, me acuerdo de ejemplo en Santa Fe hay un grupo de lectura en la ciudad donde yo vivía, que lo fundó un escritor que se llama Enrique Buti, que es un escritorazo argentino. Él fue director de cine, todo,
tiene un montón de obras escritas, y él generó un grupo de lectura donde agarran todos los sábados, un sábado una obra clásica, un sábado una obra moderna. Entonces, un sábado están, por ejemplo, con la Odisea de Homero, están leyendo la Odisea de Homero, o el otro sábado agarran una, no sé, literatura francesa, suponete. Bueno, y es increíble, hace 20 años funciona ese grupo de lectura. Las personas, el movimiento que ha generado de personas, hay gente que se va a Santa Fe solamente para conocer ese grupo de lectura. Algo que inició una persona que agarra un libro y lee en voz alta y la gente comenta, y después lee uno, lee otro, lee otro. Estoy contando algo muy sencillo. Obviamente diría, bueno, pues con la restricción, bueno, puedes hacer el grupo de lectura con Zoom. Entonces, podés hacer tantas cosas, o sea, porque a vos te apasiona la lectura y juntás a otro para hacer. Puedes hacer un grupo de crítica de cine, un grupo de decir, bueno, vamos a ver películas de tal época o de tal cineasta. Simplemente mirá la película y después haces un comentario o debatís con el grupo. Así como estoy contando la meditación, se pueden haber tantas ideas. Me viene a la mente también la Madre Teresa, si uno ve los documentales, creo que hay una película, no sé si es española, o no estaba doblada al español, pero no es español, que muestra que uno de los inicios de la Madre Teresa fue abajo un árbol dando clases a algunos niños pobres. O sea, la Madre Teresa todo el tiempo estaba haciendo algo por los demás, ¿no? Sería un ejemplo al extremo de lo que es el dar. Por ahí es un ejemplo que lo tenemos que tomar con pinzas porque venía de un caso religioso también, conectado con el padecimiento, dar hasta que duela. Yo diría, no, o sea, no que duela, o sea, no tiene que doler, o sea, pero está ligado también a la interpretación cristiana. Pero algo interesante que me gustó de la Madre Teresa es, por ejemplo, cuando da esas primeras clases bajo el árbol, o sea, enseñaba a leer a algunos chicos pobres de la calle, analfabetos. Y ella inició eso abajo un árbol, no se privó de que no tenía una escuela, instalaciones, daba clase bajo un árbol. Y después tuvo una escuela, hizo hospitales, pero pasaron tantas personas que en un momento la Madre Teresa quiere viajar, se va al aeropuerto y dice, yo quiero viajar a Roma a ver al Papa. Y ella era testaruda, quiere ir, no tenía dinero, o sea, señora, usted necesita un pasaje para viajar a ver el Papa. Y bueno, y ahí muestra que es un caso real, que dice, Madre Teresa, le dice uno, déjela pasar, déjela pasar. El gerente de la aerolínea era uno de los que ella dio clases bajo el árbol. O sea, te estoy dando un ejemplo de, mire, uno no sabe, y estamos, bueno, la Madre Teresa es un caso excepcional, que nos puede dar ese ejemplo de lo que es el dar, y cómo el dar es tan sencillo. Incluso ella, cuando miles de personas iban a Calcuta, porque la veían a esta mujer y todos querían ir a ayudar, ella decía, mira, Calcuta está en tu barrio, o sea, no necesitas venir a Calcuta a hacer algo por los demás, hacerlo en tu barrio. O sea, esto, el conectarse con el dar, y vuelvo a remitir a mi amigo Indabor, el mundo necesita descubrir el dar. O sea, es esto, como el grupo de lectura de Enrique Buti. Es un gran dar. ¿Cuántas personas disfrutan de ese grupo de lectura? Yo no sé, le tengo que preguntar cómo está ahora versión pandemia, si lo están haciendo por Zoom, pero me acuerdo, por ejemplo, de una profesora italiana que fue a intercambio a Santa Fe, de Padua, que ella, maravillada por el grupo, que una de las cosas que quería conocer era el grupo de Enrique Buti. Entonces, ahí está, creo que podemos hacer pequeñas acciones que no por pequeñas significan irrelevantes. O sea, que uno es el principal. Yo estoy seguro de que Enrique es el que principal que disfruta el grupo de lectura. ¿Y cuántas personas disfrutan de ese grupo? Yo digo eso, a mí no se me ocurre hacer un grupo para leer la Odisea de Homero, me aburro, pero me iría solamente para disfrutar de la obra que hace esa persona, ¿no? Y así, bueno, cada uno puede pensar, y vamos a invitar un pequeño ejercicio de reflexión, ¿no? De que cada uno cierre los ojos un momentito. Y eso puede ser una acción. Eso que pensamos, eso que sentimos, eso puede ser una primera acción. Porque a veces es solamente iniciar y después uno destapa el flujo. Cuando uno acciona desde el dar, uno se conecta a una energía mística también, que aparecen ideas y que solo aparecen si uno inicia ese camino. No aparece mientras uno piensa que haría tal cosa, pero no la hace. No, aparece cuando la haces. O sea, si pensás en pintar cuadros, no, cuando empiezas a pintar cuadros, te van a aparecer ideas de más cuadros y de otras cosas que no son cuadros también.
Exacto, yo creo que desde lo simple, que muchas veces menospreciamos, empieza el verdadero valor. Dejar a un lado la expectativa de que debería llegar a tal sitio y si no llego, pues ya ni siquiera empieces como empieza, sin expectativa. Empieza desde lo sencillo, desde lo que te llena y a partir de ahí deja que el camino te vaya dando pues el resto de cosas que son para ti, porque eso es realmente lo tremendamente poderoso. Creo que es una reflexión muy, muy fuerte y que eso, que también estamos dando la capacidad a las personas de que entiendan que todos tenemos un inmenso poder dentro, de un montón de dones y talentos y que simplemente tenemos que empezar a desplegarlo. No quiero dejar de mencionar aquí en el chat, hay una colega tuya argentina, no me acuerdo ahora cómo se llama, que ha cambiado el nombre, lo ponía al principio. Laura Olsesi, Laura. Saludos a Laura, que ahí la veo conectada. Lleva aquí medio chat hablando de ti, no puedo dejar de mencionarla porque eso, está recomendando todos tus cursos online, las mentorías que tienes, o sea, está diciendo que es altamente recomendable, o sea que pues no puedo más que continuar diciendo pues que por supuesto ya lo veis aquí a Martín en directo y si queréis directamente trabajar con él, lo tenéis súper accesible en martintraverso.org. O sea que en esa parte, bueno, ya que mejor que te conozcan aquí. Y dar las gracias pues a toda la gente que también está participando en el chat, de todo lo que están aportando. Y como decía Martín, eso, empezad a pensar desde este ejercicio que os ha hecho, qué cosas podéis empezar a hacer desde este dar, desde esta parte vuestra que es la más auténtica y que no tenga expectativa y que empieces de lo sencillo. Porque ahí eso realmente sí que empieza el verdadero cambio. Exacto. Pues... No sé, Martín, si quieres compartir alguna cosa más ya para empezar a cerrar. Llevamos 50 minutos de entrevista, que la verdad continuaría aquí 2 horas más, porque ahora creo que es más interesante. ¿Quieres compartir alguna cosa más para cerrar? No, simplemente, digamos, cerrar la idea que es esto del dar. Tenemos que conectarnos con el dar y con nuestro talento, con apasionarnos. O sea, la fórmula sería apasionarnos y dar. Y a veces también uno se pregunta, pero no sé qué me apasiona y estás en la cabeza. Bueno, probá hasta que encuentres. Y si no, mira mi canal de YouTube, fíjate un video que dice 10 tips para encontrar tu talento, y mirá más videos, y escuchalo a Emilio también. Entonces, pero equivocate haciendo, no te equivoques solamente pensando en que estás buscando tus talentos. Y da, o sea, más vale que te equivoques dando y no que te equivoques sin dar nada a nadie, porque desde ese lugar vas a estar desenergizado, desmotivado. Entonces, una persona que busca sus talentos, y más si los encuentra, y una persona que los da, son sin duda personas abundantes, son personas brillantes y personas que viven vidas plenas. Exacto. Estamos acostumbrados en esta sociedad a retener, a conseguir, a comprar. Es como nos han dicho que ahí está verdaderamente la felicidad, como tú bien dices en tu página web, esta economía del ego, esta economía del tener. Hay que empezar a quitarle realmente el poder que se le ha dado y ver eso, que la fuerza está en el dar, que cuando das no es simplemente por decir, bueno, voy a intentar sentirme mejor, es que cuando tú das te expande algo muy, muy poderoso y te da una sensación de bienestar increíble, que después lo que buscas es constantemente hacerlo más a menudo. O sea que si no estamos acostumbrados, os invitamos a empezar a hacer este tipo de acciones, porque de verdad, no lo creáis, hacedlo y empezaréis a ver los cambios de verdad. Y otro ejemplo también que quiero dar para el dar, porque si no, a veces se malinterpreta que el dar es siempre por fuera. No, dentro de tu misma actividad, si vos estás en tu trabajo, estás trabajando en un lugar en relación de dependencia, o si sos emprendedor y tenés clientes, bueno, está siempre el que da lo mínimo que le piden. A mí me piden 1 y doy 1. No, da 1,2. Da un poco más. Quien está en el dar... y ahí está la diferencia. A un empleado lo pueden pagar para hacer su trabajo, pero no lo pueden pagar para estar motivado. Y esa es la parte que uno, si ya estás trabajando en un lugar, puedes trabajar con cara de culo, así dando lo mínimo, o puedes buscar la conexión y saber que estás en un lugar donde podés dar. Entonces, desde ese lugar, te vas a volver una persona motivada porque vas a encontrar acciones para dar que exceden lo que si te dieron 10 consignas, cumpliste las 10, pero además pudiste hacer 2 más. O ayudaste a alguien en el cumplimiento de su trabajo. Y esto que digo, probalo, no me creas. Vas a ver cómo cambia tu relación con ese trabajo también. Y si tenés clientes, lo mismo. Siempre, y esto también lo podemos usar desde el marketing. El marketing hace una diferenciación entre la calidad y la excelencia. Generalmente no todos saben, pero un producto de calidad cuando cumple las expectativas o cumple las promesas. Si yo te prometo que te voy a dar una asesoría que va a durar 45 minutos,
y vamos a hablar de tales temas, pero resulta que cuando tenemos asesoría dura 1 hora y no te cobré un exceso. Esos 15 minutos que te regalé es excelencia. O sea, cumplí la promesa, cumplí las expectativas y te regalé algo más. Entonces, si somos personas del dar, vamos a encontrar siempre la posibilidad de dar algo que no estaba incluido, incluso en nuestros trabajos o en nuestros emprendimientos. Además de todas estas ideas creativas que les conté, qué cosas puedo inventar en esta cuarentena para dar algo que a mí me apasione, que me haga feliz. Y es bueno también como un ejercicio, si uno está en un trabajo lucrativo y tiene su ingreso, inventarse un dar, o sea, algún ofrecimiento que no sea lucrativo, donde uno pueda dar de manera totalmente desinteresada, lo sumo que acepte donaciones, que se den a otro lugar. Propongo ese ejercicio, porque es como si fuera un entrenamiento que termina dándonos un conocimiento y una inteligencia emocional que no nos da solamente aquellos dar que hacemos, aquellos emprendimientos que siempre tienen una retribución económica, aunque sea algo de eso que haces, o lo mismo que haces económicamente, hacelo gratis para beneficiar a determinado grupo de personas. Entonces, ese también es un consejo que es de oro, que lo doy es de mis mejores consejos siempre. Pues con eso nos quedamos, Martín. Esta es la verdadera economía del ser, un poco un resumen de lo que hemos hablado en la conferencia y totalmente de acuerdo. Creo que es la primera acción que podemos empezar a implementar ahora mismo desde que acabemos esta videollamada. O sea que os invitamos a formar parte de este nuevo paradigma, de esta nueva economía, de esta nueva sociedad que estamos formando entre todos y que empieza, como decíamos, desde un cambio interno, no un cambio externo. O sea que ahí vamos, como decía Gandhi, que tú lo mencionas también muchas veces, empecemos a ser el cambio que queremos ver en el mundo y a partir de ahí creemos de verdad otro nuevo mundo. Pues muchísimas gracias, Martín, por compartir esta visión, por compartir esta experiencia sobre todo. Se acabaron ya las teorías, ahora empieza la parte de experienciar, como tú estás haciendo en tu vida. Enhorabuena por este cambio que te ha traído Europa y esperamos verte pues muy pronto próximamente, bien sea online o bien sea en directo y a seguir compartiendo. O sea que muchísimas gracias y a continuar este camino. Bueno, ahora que me vine a Europa, vos te fuiste a Tailandia, así que quedamos más lejos. Así que bueno, o me visitas en Berlín o te visito en Tailandia. Ahí quedaremos entonces. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bueno, abrazo. Saludos a todos, gracias a los conectados. Igualmente, gracias a los conectados. Hasta pronto.